Muy buenas, yo soy Farid Andrés Díaz Jinete, estudiante de la Universidad Metropolitana, actualmente cursando noveno semestre y en la rotación de cirugía general. En el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de oclusión intestinal. Y en cuanto a su definición, tenemos que la oclusión intestinal o ilio obstructivo va a ser un cuadro clínico caracterizado por la detención del tránsito intestinal. Esta puede ser por una causa mecánica y tiene dos características, que puede ser completa como incompleta. Tenemos que cuando se habla de completa es cuando hay una ausencia total del tránsito intestinal, y la incompleta cuando hablamos de un entorpecimiento. Y hay otro caso en el cual hablamos de estrangulación, que es cuando se da una oclusión intestinal y tiene que ver o afecta directamente a la red vascular. Bueno, para el diagnóstico imaginológico tenemos técnicas como la radiografía simple. La radiografía de abdomen suele ser esencial para el diagnóstico de una obstrucción completa o incompleta y nos ayuda a obtener un diagnóstico diferencial entre si esta es dinámica o mecánica. Tenemos que esta también suele ser suficiente para establecer un diagnóstico, y en el caso de las obstrucciones completas podemos evidenciar una dilatación de las asas intestinales en la parte proximal a la obstrucción, y ya en la parte distal de la obstrucción podemos evidenciar una disminución de niveles aéreos. Tenemos que en pacientes donde nosotros tomemos una placa en posición de bipedestación o de cuidado lateral con rayo horizontal, siempre vamos a evidenciar niveles hidroaéreos aumentados. Y tenemos que en fases tardías se va a dar una dilatación de la luz intestinal y las válvulas se van a hacer evidentes, y si existe una estrangulación se va a observar un edema de la mucosa y de la submucosa, y estos van a estar asociados a necrosis que nos van a dar un aspecto de impresiones dactilares. Y tenemos que la presencia de niveles hidroaéreos subdiafragmáticos nos van a sugerir una perforación abdominal. Vamos a tener que el líquido paralítico va a producir una afectación en las asas intestinales a nivel de toda su extensión o toda su longitud, y también nos va a dar un aumento de los niveles hidroaéreos. Por lo tanto es difícil establecer un diagnóstico diferencial. También tenemos que en pacientes que se presentan el ilio biliar, pues se puede observar la presencia de aire a nivel de las vías biliares, y debemos también observar en cualquier parte del tracto intestinal un cálculo biliar impactado. Tenemos que en pacientes que se presente el vólvulo intestinal, la presencia de un signo clásico como granos de café no suele ser suficiente para un diagnóstico de vólvulo sigma. En el siguiente RX, la siguiente placa abdominal, podemos ver que nuestro paciente presenta un ilio biliar, en el cual vamos a observar neumobilia y la presencia a nivel pélvico de una estructura radioopaca que hace alusión a un cálculo biliar. En esta placa podemos observar un paciente que tiene una oclusión y por lo tanto niveles hidroaéreos aumentados. En este RX simple de abdomen podemos observar un signo común en el caso del vólvulo sigma, que es el signo de granos de café, y en el campo operatorio podemos ver un gran sigma que tiene una isquemia focal segmental. Bueno, en cuanto a la radiología paritida, esta se va a usar para el diagnóstico diferencial entre una oclusión completa o incompleta, y es necesario realizar una técnica de contraste de bario o hidrosoluble, en este caso el gastrografín,
y lo podemos realizar en aquellos pacientes que los datos clínicos no van a ser suficientes para establecer un diagnóstico, siempre y cuando este paciente no tenga un dato clínico que nos restrinja a usar esta técnica. Y tenemos que siempre que tengamos un diagnóstico o una sospecha de una obstrucción completa, tenemos que usar contrastes hidrosolubles. Y en el caso de que tengamos también una leve sospecha de que el paciente nos esté presentando una estrangulación o una perforación intestinal, no debemos usar el bario. Bueno, dentro de la radiografía varitada más usada tenemos el enema opaco, y esta lo vamos a usar en el caso de que se presente una dilatación del colon o del intestino delgado en su parte más distal y tengamos duda de que si esta es de carácter obstructivo o funcional, y esta tiene un uso terapéutico en pacientes pediátricos con volvulosisma. Dentro de otros estudios tenemos la ecografía abdominal, y esta suele ser de poca utilidad, ya que los gases que van a ser producidos por la obstrucción nos pueden causar una interferencia. Pero ya en aquellos pacientes que nosotros intuyamos que tienen una presencia de una masa abdominal, es donde puede esta jugar un papel fundamental. La otra técnica puede ser la tomografía axial computarizada, que esta va a tener un gran aporte en pacientes con ilio, y se puede, ya que con esta técnica podemos observar estructuras retroperitoneales en las cuales nosotros vamos a buscar patologías que pueden ser causas de del cuadro oclusivo. La angiografía mesentérica es de gran utilidad si tenemos sospecha de que nuestro paciente está presentando una isquemia intestinal, que por lo general un ilio establecido suele ser una señal muy común de una gangrena. En otro caso tenemos la colonoscopía, que esta prueba es más esencial para diagnosticar lesiones de colon, y además permite realizar una descompresión terapéutica del colon, siempre y cuando la descompresión farmacológica falla. En otros casos tenemos la biopsia y la manometría intestinal, que esta la vamos a usar en aquellos pacientes que nos presentan una pseudoobstrucción crónica idiopática. También esta la vamos a sumar a estudios musculares y nerviosos que nos van a ayudar a establecer un diagnóstico.